Volvemos para la sexta aliyá, para Jucat, capítulo 20, versículo 10, y vamos a llegar hasta el versículo 20. Leemos en la Torah. Partieron los Bene Israel y acamparon en Obot, partieron de Obot y acamparon en Iye Abarim, en el desierto que está frente a Moab. Desde el naciente del sol, de allí partieron y acamparon en el arroyo de Seret. De allí partieron y acamparon allende de el Arnón, que está en el desierto que sale de la frontera del Emorí. Porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el Emorí. Por eso se dirá en el libro de las guerras de Adonai, lo que hizo en el Yam Suf y en los arroyos de Arnón. Y la vertiente de los arroyos que se extiende donde reside Ar y se apoya en la frontera de Moab, y de allí hacia Beer, que es el pozo del cual había dicho Adonai a Moshe: reúna al pueblo y les daré agua. Entonces entonó Israel este canto: sube, oh pozo, canten a él. Un pozo han cavado los jefes, lo cavaron los magnánimos del pueblo. El legislador con sus bastones, y del desierto a Mataná, de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, de Bamot al valle que está en el campo de Moab, en la cima de la cumbre que mira hacia enfrente del Yeshimón. Bien, esta es la sexta aliyá, y habla de viajes, de las llegadas a ciertos lugares, de las salidas y de las llegadas a ciertos lugares, y siempre acontecía algo allí. Siempre, como mencionábamos, se le da el nombre de lugar, de un lugar determinado de acuerdo a las cosas que ahí sucedieron. Entonces, tener presente que los lugares se nombran de acuerdo a los acontecimientos, y en esos lugares se impregnan de esos sucesos eternamente. Entonces, cada vez que uno visita tal lugar, no solamente trae eso a memoria, sino se impregna uno de eso. Es esa influencia que el lugar tiene, porque el poder de Akadosh Baruj Hu se movió en ese lugar de esa forma, y eso se mantiene constante en ese lugar. Si nosotros visitáramos ese lugar, recibiríamos tal fortaleza, y esa fortaleza vendría traducida por la historia, por el conocimiento que tengo en la historia, y entonces me impactaría. Si yo no conozco la historia, entonces esto no procede, porque no es una cuestión mágica, no es una cuestión única que el lugar tiene, sino que el lugar para Israel, porque Israel conoce su historia, y esa es la forma en que lo impacta y lo profundiza en él. No es que al llegar una persona que no conoce, el poder se suba sobre él, no. La única forma que ese poder que en ese lugar se encuentra es que la historia de ese lugar le revele a él y le produzca un crecimiento espiritual. ¿Ya? De eso se tratan las cosas. Y así con todo, y con muchos conceptos. Mucha gente habla, por ejemplo, de esto del Zohar. No, que si tienes el Zohar vas a tener mucha fuerza espiritual en tu casa. No se trata de tener el objeto del Zohar en tu casa. O sea, es un objeto simple. O sea, lo que significa el Zohar, por el conocimiento que tú tienes, es cuando va a traer la fuerza que eso significa. No es el utensilio en sí, sino el contenido de las palabras del Zohar captadas por el entendimiento humano. Entonces traerá tal conocimiento a la persona. Así son todas las cosas, no son cuestiones fetichistas nada más. Bien, esta es la sexta aliyá, y nos veríamos para la séptima. Shalom.